El Señor les bendiga, hermano. Mi nombre es Noé Molina, soy pastor de la Iglesia Bautista Solo Cristo Salva del estado de Chiapas, México. La lección que vamos a ver hoy es la número 6, la cual lleva como título El adulterio, el divorcio y los juramentos, basado en Mateo capítulo 5, del versículo 27 al 37. El objetivo de esta lección es ver las perspectivas de Cristo sobre el adulterio, el divorcio y los juramentos, los cuales debemos aplicar a nuestras relaciones personales. En el Sermón del Monte, Jesús se refirió repetidamente al reino de los cielos, el cual describe a los que moran en ese reino y presta atención especialmente a los problemas del corazón. En Mateo capítulo 5 del versículo 3 al 26, o sea, el contexto inmediato anterior al tema que vamos a tener. Por ejemplo, en el versículo 21 y 22, Jesús interpretó correctamente el mandamiento del Antiguo Testamento, no matarás, al abordar las acciones, los pensamientos y las palabras internas que conducen al asesinato y hacen a cualquiera culpable y merecedor de ser castigado. Aunque es bueno no asesinar, las palabras y los pensamientos internos de una persona también deben ser rectos. En ese mismo capítulo del versículo 17 al 20, Jesús enfatizó su venida para cumplir la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Y como se vio la lección pasada, de que a menos que vuestra justicia, dijo Jesús, fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían al cielo, enfatizó en el versículo 20. Bien, vamos a entrar al punto número 1 de esta lección número 6. No cometerás adulterio, pasado del versículo 27 al 30. Como primer subpunto tenemos el adulterio en el corazón. Jesús comenzó esta sección con la fórmula cultural usada por los maestros judíos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Uno de los 10 mandamientos. La palabra clave aquí y que se repite es adulterio y básicamente significa tener relaciones físicas completas e íntimas con la esposa de otro hombre. Para los escribas y fariseos, simplemente no cometer adulterio era aparente y suficientemente bueno para cumplir con los requisitos de Dios para la justicia. Sin embargo, según la perspectiva de Jesús, este tipo de pensamiento puede igualar, pero no es mayor que la justicia de ellos. En el versículo 28, Jesús respondió con una interpretación contrastante y correcta, cuando dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Podemos ver entonces que la enseñanza de los fariseos no abordó los deseos internos que conducen al adulterio. Se nos enseña aquí que existe un adulterio cometido en el corazón, es decir, pensamientos y deseos que nunca llegan al acto exterior del adulterio. Aquí tenemos una frase clave que dice: mira a una mujer para codiciarla. Esto significa una mirada continua y con deseo. Esto se refiere claramente al intento del corazón de un hombre. Jesús probablemente se refirió aquí a lo que dice Éxodo 20:17. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo y sobre todo no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ese es el 10º mandamiento. Sin cuestión, los hombres deben evitar el error de mirar a las mujeres de esa manera. Las miradas lujuriosas pueden ocurrir al mirar a una persona o mediante el uso de estimulantes visuales, como por ejemplo la pornografía.
Algunos eruditos creen que la frase puede ser traducida correctamente para incluir el intento de un hombre de atraer a la esposa de otro para que deje a su esposo, porque ella desea el otro hombre. Tal acción parece combinar las perspectivas del adulterio, tanto el robo como la impureza. Eso nos trae una pregunta. ¿Es un pecado mirar? Los eruditos tienden a estar de acuerdo en que cuando una persona reconoce la belleza de otra, inicialmente no es pecado. Sin embargo, todos deben creer la verdad de que la indulgencia continua de miradas intencionales, continuas y anhelantes resulta en la creación de un corazón adúltero. Eso sí es un pecado. Y si el mirar es pecado, quien se viste, se arregla y exhibe con el propósito más o menos conscientes de ser vistas y codiciadas, no son menos culpables. Otro de los incisos que tenemos aquí del versículo 29 al 30 del capítulo 5 son pasos serios para evitar el adulterio del corazón. Jesús comparó las acciones necesarias para poner fin a las miradas lujuriosas y continuas, refiriéndose a la extracción de su ojo derecho o cortarse la mano derecha. Jesús claramente usa una figura retórica que no debe tomarse literalmente. Aquí la palabra derecho o derecha se refiere a un lugar de honor o autoridad. Aquí hay otra palabra clave. Cuando dice, te es ocasión de caer, significa causar o inducir al pecado. Se refiere a un tropezadero destinado a hacer tropezar a alguien y su fin, hacerlo caer. Usando figuras retóricas, Jesús mandó que si tu ojo derecho te causa pecar, entonces debe ser sacado o cortado y echado de uno. Notemos aquí la relación de causa y efecto, tanto en el versículo 29 al terminar como el versículo 30. Quitar la parte que le induce a pecar es provechoso o mejor, porque perder un miembro es mejor que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Y ese es el efecto. Jesús no desea que uno mutile su cuerpo. Sin embargo, Él sí espera que uno se separe de las personas, los lugares y las cosas que impiden su obediencia a los mandamientos de la Biblia contra el adulterio, la codicia y la lujuria. Los hombres pecan, pero el demonio tienta de muchas maneras a pecar. Una pregunta para los hombres. ¿Qué necesitan cortar y echar de ustedes para purificar sus pensamientos hacia las esposas de otros hombres? Ahora esto es para las mujeres. ¿Qué podrían hacer ustedes para ayudar a los hombres a mantener pensamientos puros hacia ustedes? Veremos la parte 2 de este estudio, que está basada en el versículo 31 y 32. Cualquiera que repudie a su mujer. Inciso A. En el versículo 31 tenemos también fue dicho, y se va a hablar sobre el divorcio. El trasfondo cultural nos dice que algunos líderes religiosos judíos tenían pautas no muy estrictas, o sea, en el sentido de lo que el Antiguo Testamento decía literalmente con respecto al divorcio. Por ejemplo, Hitler creía que un hombre podía divorciarse de su esposa legítimamente por cualquier buena razón, incluso por no ser muy buena cocinera. Uno puede ver fácilmente la conexión que hizo Jesús
entre el adulterio, la codicia y la lujuria que conduce al divorcio. Jesús señaló, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. La palabra aquí repudie significa descartar o destruir. También la palabra cualquiera se refiere a cualquier hombre que simplemente está contemplando el divorcio. Nuevamente, al igual que con el adulterio del corazón, Jesús se refirió a los pensamientos y a las acciones del hombre en una relación. Observemos aquí la causa y el efecto. Al pensar un hombre sobre el divorciarse de su esposa, que es la causa, el entendimiento de los teólogos judíos como Hiller requería que le diera a su esposa una carta de divorcio. Ese es el efecto. Aquí la palabra clave dele está escrito como un mandato en la lengua original del Nuevo Testamento y probablemente se refiere a la enseñanza del Antiguo Testamento en Deuteronomio 24:1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces los líderes religiosos de esa época básicamente enseñaron que se le mandaba a cualquier hombre que contemplara divorciarse, que le diera a su esposa esa carta de divorcio. Por ejemplo, en una ocasión a Jesucristo se le hizo esa pregunta, dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? Inciso B, acerca del divorcio. Y es lo que marca el versículo 32 cuando Jesús dice, pero yo os digo. Aquí Jesucristo establece el contraste, lo que fue dicho a sus oyentes, y aquí está la relación causa y efecto. Jesús dijo que el divorcio sin la infidelidad matrimonial hace que la esposa de un hombre cometa adulterio. Ese es el efecto. Y el que se casa con ella comete adulterio. Otro efecto. Los trasfondos culturales e históricos enseñan que una mujer de aquella época difícilmente podría sobrevivir sin un marido. Por tal motivo, una mujer divorciada se volvía a casar. Ella no hubiera sido puesta en tal situación de volverse a casar y cometer adulterio si su primer marido se hubiera mantenido fiel a su promesa matrimonial. El segundo marido tampoco hubiera podido casarse y cometer adulterio si el primer marido hubiera cumplido con sus votos matrimoniales. La declaración del Señor presenta una razón legítima para el divorcio y es la inmoralidad sexual de una persona, es decir, el adulterio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 al 16 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí podemos ver otra razón legítima para el divorcio. Si un cónyuge se separa. No obstante, esta lección se está también enfocando a la que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 5.
Una de las cosas importantes, no se debe pensar que Jesús está limitando las razones por el divorcio a la inmoralidad de la esposa. El sermón de Jesús ya había abordado el hecho de que la lujuria de un hombre equivalía al adulterio en su corazón. En un pasaje afín, en Mateo capítulo 19, versículo 6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El idioma original del Nuevo Testamento indica que Jesús mandó que los hombres dejaran de abandonar sus matrimonios con la frase clave: no lo separe el hombre, lo que Dios ha unido. Si es necesario, confiese el pecado de tal divorcio o adulterio. Evite el error del divorcio por cualquier motivo que no sea la infidelidad conyugal o el abandono, y evite el error de provocar que su cónyuge cometa adulterio. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, encontramos lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Cuando un hombre encontraba indecencia en su esposa y ya no agradaba a su esposo, entonces él escribía carta de divorcio. Pero hay que tener cuidado en esta frase clave: alguna cosa indecente. Esto se aplica a todo inmoralidad sexual, como adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, etc. El idioma original del Antiguo Testamento hebreo, la frase clave, le escribirá carta de divorcio, no es un mandato. Tanto Moisés como Jesús estaban de acuerdo en que solo la inmoralidad sexual provee una razón legítima para que un hombre repudie a su esposa, pero la Biblia no lo manda. El divorcio no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Llegamos a la parte número 3, los juramentos, basado en Mateo 5, versículo 33 al 37. Inciso A. Habéis oído, aparece otra vez la frase tocante a los juramentos en el versículo 33. Jesús sabía que sus oyentes habían escuchado que los de la antigüedad enseñaron: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y aquí no perjurarás significa romper un juramento o cometer perjurio. También la palabra juramentos básicamente significa una promesa. Tales juramentos se referían a hacer votos, promesas y juramentos formales. La frase clave, cumplirás al Señor tus juramentos, significa cumplir con las promesas hechas al Señor. En el trasfondo cultural e histórico nos dice que los líderes religiosos de la época de Cristo usaban un sistema elaborado de juramentos que intentaban evitar hacer un juramento al Señor. Jesús habló de ese sistema aquí en el capítulo 5, versículo 34 al 36. Y aquí está el contraste. Pero yo os digo. Otra vez establece el contraste de Jesús a lo que fue dicho a sus oyentes, según el versículo 34. Jesús les dijo que no jurara de ninguna manera. Jesús probablemente se refería a un pasaje afín ahí en Números capítulo 30, versículo 2, que dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo
lo que salió de su boca. Dice que los votos hechos al Señor tienen que ser cumplidos, así como en Levítico capítulo 19, versículo 12, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Otro pasaje afín que nos permite, que no permite mentir y jurar falsamente por el nombre del Señor. Para evitar los judíos o en el tiempo de Jesús, estos líderes, para evitar el nombre de jurar en el nombre del Señor, ellos trataron de poner otras cosas para decir que ellos no estaban jurando en el nombre del Señor, sino que lo hacían por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o incluso por su propia cabeza. Sin embargo, Jesús reveló la verdad de esas cosas y todas esas cosas también estaban conectadas con Dios. ¿Sí? No se permite jurar de ninguna manera, porque el cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad del gran rey, y las personas no tienen control ni siquiera sobre el color de su propio cabello. En contraste con los juramentos, Jesús mandó la sencilla honestidad que refleja un sí, que significa sí, o un no, que significa no. Jesús vio que cualquier cosa añadida a estas palabras honestas, como lo juro por Dios, para poder convencer a alguien de su honestidad, él dijo que proviene del mal. Y esta frase del mal procede probablemente significa que se origina en el maligno. Como conclusión entonces, hermanos, el Sermón del Monte de Cristo nos sirve como un espejo en el cual nos ayuda a ver la realidad de nuestra vida espiritual. La interpretación del Señor de las Escrituras en cuanto al adulterio, el divorcio y la deshonestidad era mayor que las opiniones de los escribas y fariseos. Cristo pidió justicia sin los deseos del corazón, sin el divorcio fácil y sin lagunas para la deshonestidad. ¿Cómo es que nosotros podemos aplicar todas estas cosas en cuanto a estos 3 puntos que Jesucristo tocó aquí en el libro de Mateo? ¿Qué es lo que nosotros como hombres podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar todas estas cosas a nuestra vida, a la enseñanza que Jesús nos da en estos pasajes? Yo creo que lo que debemos hacer es evitar el error de mirar a las mujeres para codiciarlas. Creer la verdad de que la lujuria causa el adulterio en el corazón. Obedecer de no codiciar la esposa de otro hombre. Evitar el error del divorcio o causar que su cónyuge cometa adulterio. Obedezcamos el mandamiento de ser honestos. Hay que confesar los pecados de lujuria, el adulterio o la deshonestidad. El Señor desea lo mejor porque, como vimos al principio, estos son los que viven en el reino de los cielos. Y si estas cosas el Señor Jesús nos manda a que hagamos, yo creo que debemos estar atentos a la voz del Señor para poder obedecerle, no de una manera como
los fariseos o los saduceos, que era nada más por apariencia, pero sin en realidad tocar el corazón, cómo estamos por dentro. Entonces, gracias hermanos, espero que esta lección le sea de bendición para sus vidas y que el Señor me lo bendiga. Hasta luego.